Bueno, continuando con esta presentación en la cual estábamos hablando sobre el tema de rutas sintéticas de bajo impacto ambiental, dijimos que para ser más amigable con el medio ambiente un proceso era factible trabajar sobre los distintos componentes de una reacción química. Y habíamos empezado con los reactivos. Dijimos que la idea era buscar reactivos más verdes, reactivos más amigables con el medio ambiente. Y estuvimos trabajando un poco y desarrollando un poco un reactivo sustituto del fosgeno, ¿sí? Un gas muy tóxico que descompone monóxido de carbono y cloro, y que era el carbonato de dimetilo. Explicamos algunas características de él. Y ahora vamos a abordar un segundo caso que está asociado a un oxidante, es decir, un reactivo que participa en procesos redos, en procesos de oxidación. El mismo es el peróxido de hidrógeno. Y lo vamos a tratar de relacionar al mismo con algunos procesos industriales, ¿sí? Cuando hablamos de peróxido de hidrógeno, también comúnmente decimos agua oxigenada. Es un compuesto químico que a temperatura ambiente es un líquido incoloro y es también polar. Es un poderoso agente oxidante, es inestable y se descompone rápidamente a oxígeno y agua, liberando gran cantidad de calor. La gran ventaja es que no es inflamable. Sin embargo, puede combustionarse espontáneamente cuando entra en contacto con materia orgánica o con algunos metales como el cobre o la plata. Normalmente, al peróxido de hidrógeno se lo comercializa en fase acuosa, en distintas concentraciones, o también llamadas volúmenes. 10 volúmenes, que se usa en medicina, 100 volúmenes, 250 volúmenes. 250 volúmenes implica que ya poseemos casi un 65% de peróxido de hidrógeno en agua. Y en condiciones muy no habituales, cuando se necesita utilizar sin agua, se puede preparar soluciones de peróxido de hidrógeno disueltas en éter, pero son muy peligrosas. Y desde el punto de vista de lograr en un proceso químico asociado a la química verde digamos, un proceso seguro, no es conveniente su uso en esa forma. Vamos a ver algunas cosas relacionadas al peróxido de hidrógeno y a procesos de oxidación. Sabemos que la oxidación catalítica es la tecnología más importante para la conversión de hidrocarburos en productos más valiosos. Los alcanos, los alquenos y los hidrocarburos aromáticos pueden ser transformados en productos valiosos. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es funcionalizar con oxígenos hidrocarburos. En general, los procesos clásicos de oxidación no aceptables, fundamentalmente, como vimos en la industria petroquímica, han sido ampliamente suplantados por alternativas limpias catalíticas. Así, si miramos este pequeño cuadro de un poco la industria química, tenemos aquí los productos, acá tenemos las materias primas. Fíjense qué oxidante se usa habitualmente, y en la mayoría de los casos. Oxígeno. Porque
El oxígeno es el oxidante limpio por excelencia. Se incorpora a los productos sin dejar rastro. Sin embargo, es muy poco reactivo. Y para funcionalizar hidrocarburos con oxígeno hay que trabajar a altas temperaturas y a altas presiones. En química fina y en química farmacéutica, el oxígeno solo se ha aplicado esporádicamente. Sigue habiendo síntesis no catalíticas en varios pasos. Como venimos diciendo, en la industria pesada, la elección del oxígeno no tiene competencia. Sin embargo, en química fina y farmacéutica se permite una elección más amplia del oxidante. Peróxido de hidrógeno, ozono, peracético, terbutilhidroperóxido, persulfato de potasio, ¿sí? Periodato de sodio. Si bien el peróxido de hidrógeno es más caro por kilogramo que el oxígeno, en procesos batch logra simplificar el manejo del proceso. Otra vez, el oxígeno es muy bueno, pero es muy poco reactivo. Y el peróxido no lo es tanto. Las reacciones en fase líquida con peróxido de hidrógeno y un catalizador combinan esencialmente dos ventajas. Una asociada a los oxidantes estequiométricos, lograr alta selectividad y amplia aplicación. Y también posee ventajas de la oxidación catalítica con oxígeno, es decir, un reactivo barato, como lo es el oxígeno, y benigno con el medio ambiente. La naturaleza del coproducto agua y su alto porcentaje de oxígeno disponible es una de las grandes ventajas del peróxido de hidrógeno. En inglés se lo llama Sir Clean, o sea, el señor limpio. El primer aspecto, el relacionado al agua, es obviamente importante en el contexto medioambiental. Y el último, el porcentaje alto de oxígeno, influye directamente en la productividad. Cuando hablamos de productividad, nos hacemos referencia a kilogramos de producto por unidad de volumen de reactor y por unidad de tiempo. Esa sería la definición de productividad. Sin embargo, y pese a todo esto, el uso del peróxido de hidrógeno en química está muy limitado. Y está limitado debido a, primero, su pobre reactividad. Y segundo, su facilidad de descomposición. Quiere decir que se está desarrollando un esfuerzo muy profundo en investigación para lograr sistemas altamente selectivos en procesos de oxidación, utilizando un catalizador y este compuesto, tanto en catálisis homogénea como en catálisis heterogénea. El profesor Hill, al hablar de la búsqueda de catalizadores ideales para oxidación, nos dice que es necesario que un catalizador ideal sea altamente selectivo, benigno para el medio ambiente y altamente estable. De acuerdo a Hill, debe tenerse en cuenta además que la separación, el aislamiento y la purificación del producto sea lo más simple posible. ¿Sí? No estás hablando solo de un estudio de un catalizador donde nosotros hacemos la reacción y evaluamos la conversión y la selectividad. Acá tenemos que considerar el producto puro final.
dice que si no se logra esto, se pierde completamente el carácter limpio del sistema. Veamos algunos ejemplos. Retomemos el caso del ácido adípico, el monómero para la producción de nylon. Habíamos dicho cómo se preparaba, esto lo vimos. Benceno, lo transformábamos en ciclohexano, el ciclohexano se oxidaba a una mezcla de ciclohexanol y ciclohexanona, y luego con nítrico concentrado y algunos catalizadores como el vanadato de amonio, se obtenía el ácido adípico. La oxidación con nítrico concentrado, además de producir ácido adípico, produce óxido nitroso, que es un gas de efecto invernadero. Por tal motivo, hay que eliminarlo. Habíamos visto el método de Frog, que partía de glucosa. Y ahora vamos a ver otro método. Otro método debido a un premio Nobel, Noyori, que fueron capaces de sintetizar ácido adípico desde ciclohexeno usando una solución de peróxido de hidrógeno al 30% y wolframato de sodio, acá el sodio A minúscula y subíndice, en cantidad catalítica. Y también se emplea, ya que tenemos una fase orgánica, la del ciclohexano, y una fase acuosa, la del peróxido de hidrógeno, un catalizador de transferencia de fase. El compuesto es producido en alto rendimiento, ¿sí? Se evita el uso de solventes orgánicos y por sobre todo no se genera el óxido nitroso. Es decir, que tenemos un ejemplo concreto de catálisis en la química verde, disminuyen los requerimientos de energía para producir esa reacción, hay un aumento de selectividad y se producen esta reacción en condiciones de reacción menos peligrosas. Pasemos a otro ejemplo del uso del peróxido de hidrógeno, y es la producción de un tipo de vitamina K. ¿Sí? Es una naftoquinona. Se parte de 2-metilnaftaleno y se obtiene el 2-metil-parabenzonaftoquinona. 1,4. Esta reacción se realiza con cantidades estequiométricas de trióxido de cromo en ácido sulfúrico concentrado, y en dichas condiciones se produce 18 kilos de sales orgánicas por kilogramo de producto. En relación a este peróxido de hidrógeno, podemos desarrollar un procedimiento alternativo en el cual se usa una solución acuosa al 60% de peróxido de hidrógeno. Es una solución muy concentrada. Hay que tener cuidados en la operabilidad de este proceso. Son casi 250 volúmenes. Y se utiliza una resina poliestirénica que contiene grupos sulfónicos y es intercambiada con paladio como catalizador. Fundamentalmente, la presencia de ácidos sulfónicos hace las veces de catalizador ácido para activar el peróxido de hidrógeno. Existen muchos estudios, muchos procesos en sistemas relacionados a la epoxidación empleando peróxido de hidrógeno, ¿sí? Y algunos de los catalizadores más efectivos, de esto vamos a hablar muchísimo más adelante, son sólidos ácidos, conocidos con el nombre de heteropoliácidos, y se los ha utilizado para la epoxidación de alquenos en presencia de catalizadores de transferencia de fase. Acá podemos ver un ejemplo concreto trabajado por el investigador ruso Koselnikov, que trabajó durante mucho tiempo con el tema de catalizadores heteropoliácidos, en las cuales produce de manera selectiva la epoxidación de un doble enlace presente en un ácido graso. Se logra alta conversión
y rendimiento también prácticamente cuantitativo para la epoxidación de ácido oleico. La reacción de epoxidación es una reacción bastante complicada, ya que requiere la formación de un ciclo de 3 centros que es muy inestable y se suele abrir con facilidad. Por lo tanto, muchas veces la estabilización del pH del medio de reacción, evitando pHs extremos, muy altos o muy ácidos, favorece el aislamiento del epóxido. Bueno, y con esto terminaríamos el tema asociado a reactivos verdes, en el cual hemos tomado dos ejemplos concretos, uno asociado con el carbonato de dimetilo, un agente metoximetilante, ¿sí? Perdón, metoxicarbonilante o metilante, y el peróxido de hidrógeno, que es un reactivo oxidante limpio.